Qué felicidad, dice una amiga mía. Ella se ríe, dice que nos aumentaron el sueldo. Vamos a ver si desmenuzamos eso, porque yo creo que le vamos a quedar a deber a la patronal por una reclasificación que yo no he entendido para nada. Pero mientras tanto, los buenos días. Aquí arranca Despierta con CDN. Hoy es quincena. Eso lo celebra siempre Yulisa, yo no sé por qué. ¿Cómo está, Yuli? Yo y el pueblo celebra. Mira, Susan se ríe de que uno habla que quincena es Susan, así la ponchan. Señores, buenos días. Buenos días a Catherine, buenos días a Nelson. Qué bueno que inician ustedes con nosotros. Hoy hablamos de todo lo que aconteció durante la noche de ayer y de cómo amanece el día de hoy. Justamente el tema de los salarios ocupa primacía porque no todos están felices con el aumento salarial. Hay algunos que dicen que esto para alguna clasificación, al menos para la de 12,000, es simbólico y que para otros, como dice Nelson, se va a quedar a deber. Bueno, buenos días, Yulisa, buenos días a Nelson. Estamos atentos a lo que ocurre del otro lado de la frontera, informaciones que involucran por lo menos reuniones en territorio dominicano y que habrían, según la policía haitiana, desencadenado o dado al traste con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Todo eso y mucho más lo tendremos hoy en Despierta con CDN, programa nutridito con muchas entrevistas interesantes. Nos vamos de una vez al contenido. Más datos sobre el asesinato del presidente Moïse ponen en la teoría de conspiración a un hotel en Santo Domingo y al primer ministro haitiano Claude Joseph. La nueva escala de aumento salarial entre el aplauso y las críticas. Y a propósito de ese tema, hoy conversamos con el sindicalista Gabriel del Río. Cristóbal Rodríguez nos acompaña hoy para analizar los artículos controversiales del Código Penal. Iniciamos de inmediato con las portadas de los periódicos. Adelante, Susan. Buen día, Yulisa, Catherine, Don Nelson y a toda esa audiencia que nos sintoniza como cada día en Despierta con CDN, que es noticia este jueves 15 de julio. Iniciamos como de costumbre con el diario de casa, El Caribe, que titula en su primera página como información principal: la policía haitiana afirma que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse se planeó en un hotel de la República Dominicana. Pasamos a otra noticia y es con respecto a los sectores que valoran el alza salarial de 24%, y es que a partir de este mes trabajadores podrán devengar un sueldo mayor entre un 11 y un 59%. Continuamos con temas económicos que resalta El Caribe. Uno de estos es que el Banco Central plantea mantener los estímulos económicos, esto a raíz de las facilidades que son necesarias hasta vacunar a la mayoría de la población contra el COVID-19. Cerramos este vistazo por el periódico El Caribe con una fotografía donde vemos que tugurios por doquier en el Gran Santo Domingo, y se aprecia que la improvisación de sectores en esta localidad ha crecido en los últimos años a la vista de las autoridades municipales. Pasamos rápidamente al periódico Diario Libre, que destaca el aumento salarial de un 24% entre retos para empresas y el desafío inflacionario con el compromiso de revisar los salarios de la construcción, sector turismo, además de zonas francas. Pasamos a otra información y es con respecto al señalamiento al primer ministro interino de Haití como autor intelectual del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Según informaciones de las autoridades haitianas, Claude Joseph estaría detrás del asesinato del presidente de ese país. Por último, Diario Libre detalla que el sector turismo incide en el 10% de los empleos que se generan en la República Dominicana. Concluimos este recorrido con la prensa nacional escrita. Lo hacemos con el periódico Listín Diario y la foto de portada, donde se observa al presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro Lisandro Macarrulla, con la información de que el salario mínimo pasa sin traumas. La siguiente información dice que el asesinato del presidente haitiano habría sido planeado en un hotel de Santo Domingo. Y por último, en el plano internacional, Listín Diario no se olvida de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está bajo fuego cruzado ante la crisis en el Caribe. Esto a propósito de que cientos de cubanoamericanos siguen su lucha en Miami apoyando a sus compatriotas.
Conozcamos las actividades en agenda para ese jueves y a las 10 de la mañana se tiene previsto un acto de premiación del concurso Me Gradúo con el Tribunal Constitucional 2021. Esto será transmitido por las plataformas digitales del Tribunal Constitucional. A las 10 una firma de un convenio entre la Mesita y la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña en la sala Aida Cartagena Portalatín de la biblioteca. Para esta misma hora, un conversatorio de Seguro Sura en el Salón Churchill del Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo. A las 6, la puesta en circulación de la novela El Jardín de las Llaves será transmitido vía las plataformas digitales del Archivo General de la Nación. Así finalizo este recorrido por las principales portadas. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. No sé más tarde, pero a esta hora el sol está alumbrando. ¿Qué nos dice Jean Suriel? Muchísimas gracias. El panorama meteorológico amanece hoy en República Dominicana parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. En las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones entre moderadas y fuertes en muchas localidades dominicanas. Esto debido a que tenemos una vaguada incidiendo en nuestra zona de pronóstico. Para hoy tendremos el aporte nuboso específicamente hacia el sureste, hacia el este, hacia el noreste. Esto es en el transcurso de la mañana. Ya a partir del mediodía la nubosidad empezará a incrementarse justamente hacia la cordillera central, la región del Cibao, también hacia la zona fronteriza y hacia el sur del país. Esta tarde y esta noche tendremos precipitaciones más fuertes en gran parte del territorio nacional. Esto será posible porque no tenemos polvo del Sahara en la región del Caribe que limite la formación nubosa y lluviosa en nuestra región. No obstante, la vaguada va a persistir durante 24 horas más con precipitaciones y vamos a ver el modelo de pronóstico para identificar justamente las provincias que serán afectadas con mayores precipitaciones. Hacia el sureste, esta tarde podrían registrarse precipitaciones entre moderadas y fuertes. Más intensos los aguaceros hacia el noreste del país, con lluvias más fuertes todavía hacia la cordillera central, también precipitaciones moderadas en la región del Cibao, la zona fronteriza con aguaceros entre moderados y fuertes en el transcurso de esta tarde, también en la noche. Hay probabilidad de algunas descargas eléctricas específicamente hacia la cordillera central, también la zona fronteriza en la tarde y en la región noreste del país, hacia el sureste podrían desarrollarse también algunas tronadas y posibles ráfagas de viento. Así que mucha atención porque tendremos el panorama meteorológico lluvioso en el país. Ya lo vieron, panorama meteorológico lluvioso, dice Jean Suriel. Saludamos a la audiencia a través de redes sociales. Allí temprano está José Ignacio Luzón, a quien le decimos buenos días. José Ignacio, saludos para ti, saludos para toda tu familia. Leonardo Rodríguez nos saluda desde Moca. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Héctor Borges, buenos días, también saludos para ti. Berto Báez nos habla de que, bueno, felicidades a todos por sus buenas noticias. A veces no son tan buenas como quisiéramos, pero gracias por estar allí, Berto. Giovanni Collado nos habla hoy sobre la opinión que tiene mucha gente que a los políticos no se les toca. Al parecer hay algunas cosas allí moviéndose. Giovanni, saludos para ti. Tyron Arseno nos dice buenos días para el gran equipo. Nos comenta que el alcalde de Cotuí, bienvenido a la Sala Fabián, fue trasladado a Cuba, Nelson, Yulisa, que está delicado de salud. Pedimos por su pronta recuperación. Averiguaremos con nuestro compañero corresponsal en la zona, Dauri Reyes. Gracias, Tyron. Cristian Fernández Soriano nos manda saludos. Dice, por favor, que alguien nos ayude con la cañada de Bellas Colinas en el sector Mano Guayabo. No aguantamos más. Este síndico no hace nada. Gracias, querido Cristian Fernández, por este mensaje. No hay ninguna mención para Jean Alain. No. Ni una mención. No. Se enfrió el hombre definitivamente. Sí, ya tú sabes. Aumento salarial. No tiene una nevera con así su está la primera gente. noche en Najaya. Está como otra cosa. Así había. A lo mejor pasó frío y no calor. Era la Victoria que estaba Alaska, no sé si todavía está ahí. Sí, todavía está. Alaska y Vietnam. No, pero ni una mención allá. Ni una mencioncita, no, la verdad es que no. Nos vamos a la pausa. Ya veremos. Hacemos un recorrido ahora por las principales informaciones del interior del país.
La policía apresó a un hombre acusado de provocarle la muerte a una mujer producto de las quemaduras en el 85% de su cuerpo, hecho ocurrido en medio de un atraco en una banca de loterías. Se trata de Wilber Joel Cruz Espinal, de 22 años, quien era buscado por la muerte de Yocasti Campos, de 30. Cruz Espinal resultó herido al enfrentar a la patrulla policial. Un raso del ejército mató a un compañero del mismo rango alegadamente al manipular su arma de reglamento de alto calibre en un hecho ocurrido en el puesto de chequeo conocido como La 40 en la sección Tierra Nueva de Jimaní, provincia Independencia. El raso Elvis de la Rosa Peralta, quien pertenecía a la compañía del 3er Batallón de Infantería, sufrió la herida mortal mientras dormía. De acuerdo con el relato, el raso Jonathan Mejía Herrera manipulaba su arma sin percatarse de que estaba cargada y se disparó. El segundo tribunal colegiado de la provincia de Duarte dictó una sentencia de 10 años de prisión contra un joven acusado de abuso sexual contra una menor de edad en el municipio de Villarriba. El referido tribunal declaró culpable a Darlene Antonio Plaza Grullard por supuesta violación sexual en contra de una niña. Dicha condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta ciudad. La fiscal de la provincia de Duarte, Smailin Rodríguez, citó de manera formal al denominado DJ Adoni para el próximo lunes, tras encabezar una multitudinaria caravana que recorrió a San Francisco de Macorís y continuó hacia la provincia Hermanas Mirabal. Mientras que el Intran estaría realizando un levantamiento sobre los vehículos que participaron en la caravana. La Fiscalía de Duarte, de manera formal, ha citado a este joven para este próximo lunes, en razón de que hicimos inmediatamente contacto, percatándonos que él mismo se había retirado del país. Sin embargo, ya está formalmente citado a los fines de presentarse. El Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre y la DGC estamos haciendo una investigación sobre todas las placas que aparezcan en las cámaras de vigilancia, las cámaras que dan acceso a la vía pública, para entonces contactar a esos usuarios, a esos propietarios de esos vehículos de alto cilindraje que alborotaron el municipio de San Francisco de Macorís, haciendo un calentamiento sobre la actividad que hicieron anoche, y serán fiscalizados conforme a lo que establece la ley 63-17. Recordemos que el director provincial de salud, Luis Rosario, dijo que el permiso para esta actividad fue otorgado en Santo Domingo. El Colegio de Enfermeras Profesionales de María Trinidad Sánchez decidió paralizar sus labores en el Hospital Antonio Yapor Gedet de Nagua en demanda de aumento salarial, una pensión digna y que no se les retire el seguro a los pensionados. La presidenta de la entidad, Teresa Gil, expresó que exigen un aumento de un 30% para las enfermeras y enfermos. Yanela Pimentel, CDN. Así las cosas. Así anda el interior del país. Mientras tanto, vamos a lo que quiere oír Nelson. Nelson quiere que le hablen de salario y Antonio Marte te tiene un regalito. Oye esto, Nelson. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte, Antonio Marte, afirmó que el aumento del salario mínimo del sector privado, como lo ha pactado el gobierno con la patronal y los sindicatos, va a forzar un reajuste de los pasajes. Ellos no pierden nunca, señores. Rentería Montero nos tiene esta historia. El presidente de CONATRA dijo que ante la incapacidad de asumir el reajuste salarial, se requiere aumentar el precio del servicio que se brinda a la población. ¿De dónde le van a pagar ese aumento a los choferes? ¿Es con un aumento en el precio de pasaje? El también senador por la Fuerza del Pueblo explicó que lo decidido le representa una carga adicional al sector transporte. Con este aumento en el precio del combustible, con los pocos pasajeros que hay y ahora con un aumento general de salario para los choferes, ¿hacia dónde vamos a ir? Los empresarios de transporte quebrados. Entre un 11 y un 59% aumentará el salario mínimo en el sector privado. No es suficiente cuando tenemos una canasta básica que está en los 38,000 pesos. Sin embargo, desde otro litoral se valora como oportuno lo aprobado por el Comité Nacional de Salarios. El aumento salarial es justo porque la situación económica está difícil. Como empresario estoy totalmente de acuerdo con que todo debemos poner un granito de arena para reactivar la economía. Entre los legisladores también se aspira se tome en cuenta a los empleados del sector público. Actualmente un salario mínimo gana 10,000 pesos. ¿Qué
¿qué hace una persona? ¿Qué hace una familia con 10.000 pesos? A propósito del tema, el Senado aprobó una resolución en la que pide al presidente Luis Abinader incluir en el presupuesto del 2022 un aumento al salario mínimo en el sector público. Rentería Montero, CDN. Bueno, ahí lo vieron ustedes. Hay múltiples comentarios en redes sociales. El asunto de la reclasificación, entiendo yo, Nelson, que debe ser aún desmenuzado por las autoridades. Hay algunas dudas en cuanto a cómo se logró este proceso de reclasificación tan debatido durante tantos años. Incluso yo me acosté pensando en lo que estarían elucubrando quizás los dirigentes económicos del PLD. Por ejemplo, dirían, oye, pero ¿cómo lo lograron tan rápido en una sola reunión? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué todo el mundo sale con la cara tan contenta? En una situación que, por supuesto, forza al sector privado a cortar aquí, pegar allá, estamos en un momento de dificultad, pero en todo caso, hasta hoy no se siente demasiada tensión. El reclamo del aumento salarial no es algo nuevo y según algunos economistas que estuve leyendo esta mañana, por ejemplo Antonio Siriaco, todavía no cubre lo que es el costo de la canasta básica, pero el presidente Abinader se ha enfocado en decir no es necesariamente un acuerdo perfecto, pero es el acuerdo posible y se trata de buscar un salario real que mitigue en algo, al menos el 12% de la inflación que se tiene el último año. Yo quiero que alguien me explique cuándo, dónde se logró ese acuerdo, porque la primera reunión del Comité Nacional de Salario fue ayer, la primera reunión. Bueno, que sepamos. No, ellos dicen que tienen rato hablando. No, porque hubo reuniones parciales. Bueno, privadas y particulares. Exacto, pero eso no se vale. La instancia en la cual se discute el monto del salario mínimo del sector privado, no público, no sectorizado, es el Comité Nacional de Salario. Y el Comité Nacional de Salario fue convocado para ayer. Y ayer se anunció un acuerdo, es decir, que pactaron con anterioridad. Claro. Los patronos y esas centrales sindicales y esos sindicalistas tenían 10, 15 años discutiendo la reclasificación y nunca se ponían de acuerdo. Entonces ahora apareció la reclasificación. Pero fíjate que aparecieron otras cosas también, como un listado de pensionados de los famosos sindicalistas. Eso es grave de muerte. Tú lo tienes allí, ¿verdad, Yulisa? Dijimos que lo íbamos a hablar. Tenemos el listado, tenemos el porcentaje que subió cada clasificación salarial. Mírenlo ahí. Ese es el listado que les hemos mandado. 75,000 pesos, una pensión especial a cada uno de los 9 principales dirigentes sindicales. Eso es de marzo que ellos están cobrando. Salió ayer, pero ya ellos tienen marzo, abril, pero mayo. Eso venía desde marzo, exacto. Tienen 3 meses cobrando 75,000, una pensión privilegiada. Ahí está mi amigo Pepe Abreu. Prácticamente ampliado, tal como tú dices. Jacobo, José de los Santos, toda la alta Pepe Abreu, sindical, Gabriel del Río, Milcea de Cueva, Narciso Cabral, José Luis León, Elpidio Santos y bienvenido Cuevas. 75,000 canoas. La verdad es que yo les voy a decir a ustedes algo. El sector sindical en República Dominicana, y que me disculpen los sindicalistas o pseudo sindicalistas que solamente han vivido de ese sindicato, pero muchos de ellos tienen muchos cuentos. Y eso no estoy diciendo nada nuevo. Y si no, cuando se abre el libro de la historia del Hospital del Seguro, de la Caja del Seguro, entonces muchas cosas se van a aclarar. Pero el sindicalismo en República Dominicana no es tal. Y entiendo que una manera del gobierno liberarse de ese lastre fue entrando tal vez en este acuerdo, poniéndolos a todos en pensión, a ver si surgían nuevas caras. Claro, se sabe quiénes son los que van a sustituir cada una de esas posiciones, pero en algún momento la discusión aquí por los derechos de los trabajadores tiene que ser más transparente. Y yo creo que en esta ocasión, de la manera que se haya conseguido, ha sido con negociación justamente con esa clase sindical. O pseudo sindicalista, como ustedes le quieran decir. A mí me llamó particularmente. Y una cosa va amarrada a la otra. Fíjense que esto no se había conseguido nunca. Anteriores presidentes tenían años y años discutiendo el tema de la reclasificación. Ahora, hay reclasificaciones que van a poner empresas chiquitas todavía más chiquitas. Y hay empresas grandes que van a pasar a medianas. También. Y hay porcentajes de aumentos de salarios que algunos van a parecer que son simbólicos, como el de la reclasificación del de 12,000 pesos, que el aumento de 363 pesos. Pero a mí me preocupa cuál va a ser el resultado, el efecto que esto pueda dar en el tema comercial. Ya Antonio Marte
el senador dueño del Intran dijo que van a aumentar el pasaje, porque este aumento empuja, dice él, un aumento del pasaje. Yo solamente quiero preguntarle a Antonio Marte si cuando él se metió en la vuelta de coger el corredor de la Núñez de Cáceres, que él sabe cómo la cogió, si él no sabía cuál era el precio que le iban a poner, si ese estudio que hizo esa empresa fue inflado en cuanto a los montos que tenían que recibirse con el salario para llegar a un punto de equilibrio. El señor Antonio Marte sabe perfectamente de qué nosotros estamos hablando. Este país está cansado de que le salgan siempre con la misma cháchara, de que los acuerdos se den de una manera subrepticia y que cuando llegan al público, entonces la gente crea una cosa, pero detrás de bastidores se dieron totalmente diferente y es otra. Antonio Marte no le puede decir ahora a la gente que como no quisieron asumir el aumento del pasaje, ahora se lo va a trasladar a la gente porque tienen un aumento. Eso es un abuso. Eso es un abuso porque simplemente están forzando porque quieren un incentivo de parte del gobierno, porque quieren un subsidio. Y este país no puede seguir entrando en temas de subsidio, más con pseudo sindicalistas del transporte que son empresarios. Quitaron la onza que costaba 15 pesos porque iban a supuestamente resolver el tema con estos autobuses y lo pusieron a 35, pero ellos tenían un estudio que hablaba de cuánto iba a costar el transporte. Ahora dicen que no por la pandemia, porque no tanta gente se transporta. Yo lo voy a dejar hasta ahí, pero yo creo que hay que ser más serio. Bueno, yo creo que realmente si se produce un efectivo aumento del mínimo, va a presionar hacia arriba y las empresas van a tener escalonadamente que ir subiendo para los que del nivel medio no se junten con el del nivel más bajo. El salario escalonado. Pero yo lo que quiero es leerme con detenimiento la resolución 01-2021 del Ministerio de Trabajo que salió aparejada con esto, en que cambia la reclasificación de las empresas. Por eso yo digo que los trabajadores van a quedar a deber, le van a deber a los patronos, o van a tener aumento de 1.300 pesos o aumento de 300 pesos. Porque una empresa grande pasa a ser mediana, lo que quiere decir que si el salario mínimo de la mediana es de 17.600, va a pasar esa empresa grande a pagar 19.200, allá hay 1.600 pesos de aumento. Entonces esa reclasificación puede resultar una estafa, incluso si uno lo prorratea bien, dice que 24% promedio, eso no llega al 15%. Pero yo lo que digo es lo siguiente, ¿en qué aposento llegaron de acuerdo, se firmó ese acuerdo? Porque eso fue tras batidores. Los sindicalistas o los pseudosindicalistas debieran explicar por qué se pusieron de acuerdo ahora con la reclasificación si nunca se habían podido de acuerdo. ¿Por qué los sindicalistas no están hablando? Y lo que hablan son los empresarios. Yo vi al CONE, a la Asociación de Industria, diciendo, bueno, un sacrificio, pero estamos muy de acuerdo. O sea, los que están contentos son los patronos que van a aumentar. Entonces, mientras tanto, los pseudosindicalistas, que no representan a nadie, que no tienen sustancia, están calladitos, pero ayer le sacaron, parece de mala fe a alguien, que cada uno, los 9 principales dirigentes pseudosindicales de este país, se llevan una pensión privilegiada de 75.000 pesos y ese aumento del salario mínimo, reitero, puede constituirse en una estafa, en una burla. Hay que ver en detalle esa resolución 01-21 del Ministerio de Trabajo que cambia la reclasificación, donde una empresa grande pasa a ser mediana, una mediana pasa a ser pequeña y la pequeña pasa a ser micro. Eso en cuanto al volumen que mueva de dinero y a la cantidad de trabajadores. Entonces, bueno, felicitaciones a los agraciados. Nunca se había dado ese tipo de acuerdo que yo lo patrociné. Yo hablé sin que quedara sangre en el camino. Que debido a la pandemia, a la limitación económica, debían ponerse de acuerdo, de consenso, sin comenzar a discutir que un 40, como decían algunos sindicalistas. Se hizo eso y que se hiciera la reclasificación, porque realmente una empresita pequeña no le pueden poner un aumento grande, y más en esta situación que la mayoría están quebradas o cerradas, pero ahí hubo gato entre Macuto. Lo que pasa, Nelson, Catherine, es que no hubo, hay representación de las grandes empresas, pero ahí no hubo representación de las empresas pequeñas, aunque la reclasificación sí los abarca,
pero que los empresarios grandes digan que están de acuerdo no necesariamente significa que los otros están de acuerdo, porque todas estas empresas, bares, restaurantes, empresas pequeñas que tuvieron cerradas en la pandemia, hay que ver ahora cómo van a asumir ese aumento, si para cumplirlo van a tener que cancelar personas, mandar gente a la calle, o si simplemente tienen guardado para poder asumir ese aumento que es a partir de este 16, o sea, a partir de mañana le hace que cobran el 30. A mí me cuesta creer que un sector como las empresas medianas le hagan un incremento de 59% a los salarios y nadie chille. O sea, pero ¿cómo es posible? Vean esa cifra. En un momento yo llegué a pensar que era un error y me tuve que ir otra vez a la declaración del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Que usted tenga una empresa y le digan que usted tiene que incrementar 60% casi el salario mínimo y que usted no chille. Bueno, no sé, a cualquiera le llama particularmente la atención. Amanecerá y veremos. Hablamos ahora del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Confirmó que desde este miércoles han sido normalizadas las actividades comerciales en los puntos fronterizos. Ramón Medina, precisamente desde Dajabón, nos cuenta cómo ha sido acogida esa decisión. Las autoridades dominicanas han abierto lo que es el paso fronterizo entre la República Dominicana y el vecino país de Haití, con el objetivo de permitir que los nacionales haitianos crucen al territorio dominicano, abastecerse de alimentos luego de una semana del cierre de la frontera tras la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse. Hoy estamos viendo los resultados, sobre todo por el tema humanitario. Haití tiene sus problemas políticos, pero también tiene sus problemas de falta de alimentos y ese tipo de cosas. Todo lo que Haití consume prácticamente tiene que salir de la República Dominicana. Por lo tanto, no podemos mantener esa frontera cerrada. Creo que la decisión de nuestro señor presidente ha sido la más correcta. Una medida que los haitianos están manifestando que deseaban cruzar porque necesitaban comprar sus alimentos y además de eso el día a día, o sea, esto es un mercado de subsistencia. Esta frontera es el pulmón económico que nos mueve. Entonces yo entendiendo que aparte de lo fatal que ha sucedido, existe un clima de paz. Hay total calma, tú ves cómo están entrando ordenadamente y entiendo que esa fue la mejor medida que tomó nuestro gobierno, una medida inteligente, y de aquí en adelante la cosa se va a normalizar y espero que esté todo en calma. Según han expresado las autoridades, el paso fronterizo entre ambos países permanecerá abierto los 7 días de la semana, a pesar de la situación de crisis que atraviesa la vecina nación. Vamos a echar un vistazo panorámico al tránsito en esta hora de la mañana. Con nosotros, José Urtecho. Muchas gracias, don Nelson. Vamos de inmediato al tránsito. Nos vamos a Santiago. Más bien en Santiago, en este momento hay un evento de importancia en la carretera Navarrete-Puerto Plata, a la altura de Cañada Bonita, o luego de bajar el túnel de Altamira en dirección desde Puerto Plata hacia Navarrete. Hay una patana cargada de madera virada, está ocupando el carril derecho de la vía, es decir, los que van transitando en dirección norte-sur, y por supuesto la carga también está en el pavimento, obstruyendo gran parte de la vía. El tránsito está algo congestionado en este punto. No está más grande este congestionamiento por la poca cantidad de vehículos que está cruzando en este momento. Vamos a esperar, ojalá no se complique más en los próximos minutos y horas, porque esto va a tardar un buen rato liberar la vía. Esta patana está con todos los neumáticos virados y está ocupando la vía en dirección norte-sur. Repito, carretera Navarrete-Puerto Plata, a la altura de Cañada Bonita, en dirección desde Puerto Plata hacia Navarrete. Está ocupando gran parte de la vía, la patana y la carga que está en el pavimento. En el Gran Santo Domingo tenemos el hoyo del día. Está en la avenida Jiménez Moya, en dirección sur-norte. Luego de cruzar la avenida José Contreras, está bastante deteriorada la vía. Ojalá que el Ministerio de Obras Públicas, como siempre, nos escuchen y puedan hacer una reparación en la vía, que está muy complicada este punto con estos hoyos que están en el mismo centro y en el carril derecho, y que crea importantes retrasos en horas pico para los que transitan desde la Sarasota, desde la José Contreras hacia la Sarasota, es decir, en dirección sur-norte.
La 27 de febrero en este momento con una cola de vehículos que inicia en la avenida Caunabo y se extiende hasta luego de cruzar el túnel de la 27 de febrero en dirección oeste-este. La Kennedy también presenta lentitud desde la Doctor de Filló y se extiende hasta el elevado de la Ortega y Gasset. Hoy está incrementado en gran medida la avenida John F. Kennedy en dirección oeste-este. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega y Gasset. La avenida de los Próceres desde la Euclides Morillo hasta su llegada a la John F. Kennedy hoy presenta lentitud en dirección norte-sur. La Jacobo Macluta hoy está despejada, sospechosamente despejada en dirección norte-sur, y también está despejada la República de Colombia con sol poniente en dirección hacia la avenida de los Próceres. La rotonda de Arroyo Hondo con ligero congestionamiento para los que transitan en la Carlos Pérez Ricard, o mejor conocida como sol poniente en dirección oeste-este. La autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo, tenemos lentitud a la altura del kilómetro 14 y más adelante en el kilómetro 10. Hay un vehículo averiado en este punto en dirección Cibao-Santo Domingo. En Santo Domingo Oeste, lenta la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, circulando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Vehículo averiado en la avenida o la autopista 30 de Mayo a la altura del sector El Cacique o la Bienvenido Hernán Suárez, y está generando un tapón que inicia en la Núñez de Cáceres. Utilice la Independencia o la Cayetano Hermosén, ambas presentan tráfico viable, y evita este tapón que está generando este vehículo pesado averiado en dirección oeste-este. La George Washington con avenida Máximo Gómez generando fuerte congestionamiento que ya está llegando a la avenida del Puerto desde el puente flotante hasta la George Washington con avenida Máximo Gómez. Es difícil dar una ruta alterna porque si digo el puente flotante va a encontrar el congestionamiento de la avenida del Puerto. El puente Juan Bosch generando el tapón habitual desde la San Vicente de Paul, y el puente Mella hoy está aumentado. Inicia antes de la avenida Faro Colón y se extiende hasta la México con Duarte en dirección este-oeste. El puente de la 17 con un ligero congestionamiento en su subida. Más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño se aprecia lentitud. En Santo Domingo Norte hoy está recogido el congestionamiento. Inicia un poco antes de llegar a la avenida Mirador Norte y se extiende hasta el puente Penado. Si continúa en la Máximo Gómez va a encontrar ligeros congestionamientos a la altura de la Pedro Olivo Cedeño y más adelante a su llegada a la avenida San Martín. Estos dos últimos lo puede evitar tomando la Ortega y Gasset. Está completamente despejada en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Complicado por toda parte el tránsito, un techo. Buenos días. Hasta mañana. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a todos los que nos sintonizan, no solamente a través de la televisión tradicional, sino también en redes sociales, en plataformas digitales. Con nosotros ya a las 7:43 de la mañana está Cristóbal Rodríguez, abogado, constitucionalista, referencia casi obligatoria para los que estamos tratando de alguna manera de entender este entuerto legal que se trata el Código Penal. Lo llamo así porque hay artículos que se les quitan palabras y no cualquier palabra, hay otros que se le introducen. Cristóbal Rodríguez ha estado trabajando al respecto. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar con ustedes en físico, siempre los veo desde la casa. Gracias por estar con nosotros. Cristóbal, recientemente has advertido sobre las implicaciones que tiene la aprobación posible de este Código Penal en esta legislatura. Ya el código está en el Senado, hay una comisión estudiándolo, hay grupos que han reclamado, se instala la discriminación, o más bien no se prohíbe la discriminación en la República Dominicana, y eso podría ser muy grave para todos. Mira, cuando una ley como el Código Penal se discute en un país en este momento, en este estadio como de evolución de la sociedad, lo que uno espera es que el resultado en las cámaras legislativas sea una ley que al mismo tiempo que propenda a la efectividad en la implementación de la política criminal del Estado, en el combate de la impunidad y del delito, sea, al mismo tiempo, repito, una ley que profundice la actitud del Estado en el respeto y el compromiso con el respeto a los derechos de las personas. Y resulta que ni una cosa ni la otra en el Código Penal. Lo primero
lo relativo a la efectividad en el combate del crimen, porque la actitud que se ha adoptado en el Código Penal es la de un mero robustecimiento de las penas. Claro, se incorporan una serie de tipos penales nuevos que son, digamos, están en consonancia con el momento de complejidad de la criminalidad que vivimos en el país y en el mundo, pero la esencia que atraviesa el código es una actitud de expansión del punitivismo y de mayor drasticidad en las sanciones. Eso está como demasiado demostrado, que no funciona. Lo que funciona en la ley es la regularidad de su aplicación. Eso es lo que funciona, la regularidad de su aplicación. Cuando la norma se vuelve normalidad y forma parte de la cotidianidad de la vida, en manos de los fiscales, en manos de los jueces, y eso es lo que se convierte en elemento de contención. O sea, no es una ley un código que te sancione el tipo X con 10 años, pero que se implemente regularmente, y el mismo código que lo sancione con 30 años que se implemente a según. Digamos, la efectividad siempre va a ser en provecho de la norma de aplicación regular, no importa lo que digan los montos de las penas. Entonces, por ahí hay un problema. El otro problema es el que tú mencionabas en tu pregunta. Es decir, no puede ser que a contrapelo de lo que dispone la Constitución de la República Dominicana en el sentido de reconocer la igualdad plena de todos los dominicanos ante la ley, sin excepción de todos los dominicanos ante la ley, y de la proscripción de cualquier conducta que propenda a generar privilegios que quebranten esa igualdad en el Código, no es que no se sancione la discriminación, es que hay disposiciones de incentivo flagrante a la discriminación. Entonces, una sociedad donde se establece desde el Congreso de la República, hay que decirlo, esta es una decisión que hasta el momento se adoptó en la Cámara de Diputados, que desde la Cámara de Diputados se consagre una disposición que permita que unos dominicanos traten de manera discriminatoria legalmente a otros dominicanos, es una cosa que yo no encuentro una palabra para calificarlo. No creo que exista para calificarlo. Cristóbal, el destino del código, no vamos a hablar ya de determinado articulado, que discriminación, que la corrupción, que la interrupción del embarazo, eso está en una comisión especial, porque a veces son simulaciones, todo. Si el Senado toca el código, vuelve para atrás, pero parece que hay interés en que camine. Se podría aprobar y buscarle un bajadero a temas como el de las 3 causales, con la famosa ley especial, pero ustedes dicen que no puede haber ley especial mientras pervive el artículo 47. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Que debe rediscutirse más a fondo o pasarlo así y buscar bajaderos parciales? Mira, yo te lo voy a decir tal como lo pienso. Yo creo que la sociedad dominicana se merece un código penal decente. Decente. Olvídate de si moderno, de si antiguo, decente. Avishai Margalit, un filósofo israelí de ascendencia judía, distingue entre sociedades civilizadas y sociedades decentes. Dice, una sociedad civilizada es donde las instituciones no humillan a sus ciudadanos, pero una sociedad decente es una sociedad donde los ciudadanos no se humillan entre sí. Y de lo que estamos hablando con el Código Penal en curso actualmente en esa comisión especial del Senado de la República es que tiene disposiciones que incentivan a que unos ciudadanos humillen a otros, es decir, incentiva la indecencia. Entonces yo con que tengamos un código decente estoy cumplido, y ese no es un código decente. Entonces, si de tener un código es de lo que se trata, ese no es el código que merece la sociedad dominicana. Así que para que tengamos eso, yo prefiero que lo archivemos y que nos sentemos a discutir en serio
en serio, de cara a las necesidades reales de la sociedad dominicana, el código que necesitamos, no el que quiera imponer una visión ortodoxa de la más recalcitrante forma de ver la sociedad. Parecería que el código en algunos artículos se ha redactado hasta con cierta hazaña, Cristóbal. Uno podría tener múltiples teorías, sin embargo el código tiene tanto tiempo pululando dentro del Congreso que no ha sido un solo grupo que le ha puesto la mano y que lo ha estudiado. Esto ha pasado por diferentes manos y el resultado ha sido este. Ya está aprobado al menos por una Cámara y uno se pregunta cuál va a ser el destino de este Código Penal. ¿Y qué te parece a ti si se aprueba este Código Penal también de forma general en el Congreso y luego es refrendado por el Poder Ejecutivo? Nosotros entraríamos en grandes conflictos constitucionales probablemente, o terminaría en el Tribunal Constitucional. Mira, yo pienso que hay aspectos que si no son subsanados en el Senado de la República, abren una ventana muy grande a la posibilidad de una observación por parte del presidente de la República, es lo que yo pienso. Yo me niego a creer que el presidente de la República vaya a promulgar un código, y quiero insistir en esto, con una disposición francamente propiciadora de prácticas de discriminación. Me niego a aceptarlo. Entonces, creo que una posibilidad, si no hay enmienda en el Senado, es que sobrevenga la observación presidencial. Si así no fuera, entonces tocará al Tribunal Constitucional la oportunidad de pronunciarse sobre el tema. Ahora, Nelson señalaba un elemento interesante. Si el Senado produce una enmienda a la norma que les remitió el Senado, la Cámara de Diputados tiene que volver de nuevo a la Cámara de Diputados. Y Yulisa, mira, en el año 97, para que tengamos clara la perspectiva de tiempo de la que estamos hablando, en el año 1997, el presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, emitió un decreto en el que conformó, mediante el cual conformó una serie de comisiones para la reforma de los códigos fundamentales de la República Dominicana: Código Civil, Código Penal, de procedimiento civil, de procedimiento penal, Ley de tierras y de jurisdicción inmobiliaria, Código de Comercio. Y esas comisiones agotaron un arduo trabajo desde finales de 1997, 1998, 99, 2000, en las instalaciones del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, que entonces dirigía doña Aura Celeste Fernández. De ahí surgieron los proyectos matrices. Estamos hablando de hace 22 años por lo menos, 22 años, que estamos discutiendo con más o menos profundidad y de manera más o menos regular la cuestión del Código Penal. Y mira dónde nos encuentra. Mira dónde nos encuentra la discusión. No solo es que no lo hemos podido aprobar, es que lo que está más próximo a la aprobación es un código que no se compadece con lo que esta sociedad necesita. Simple. Cristóbal, has mencionado al presidente Fernández, al expresidente de la República, y precisamente él ha insistido en que a veces no hay que abundar demasiado sobre el asunto del Código Penal, tema 3 causales, porque se trata de un asunto que está a nivel constitucional. Si definitivamente la pieza llegara a aprobarse, podría llevarse hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso ya en materia de articulado? Lo que pasa es que no es correcta esa lectura de que no hay que discutir en el Código Penal la cuestión de las causales porque eso está definido en la Constitución. No es verdad. No es verdad. Es decir, la Constitución de la República, el artículo 37 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho a la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte, protege la vida de la mujer. Entonces, cuando una decisión del Código Penal que prohíbe en cualquier circunstancia la práctica del aborto se encuentra con una mujer embarazada cuya vida está en riesgo como resultado del embarazo y cuya única manera de salvar la vida, de salvarla, es suspendiéndolo, pero el Código te lo prohíbe, se convierte en un atentado contra la vida de la mujer. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista,
Si obligamos a la mujer a llevar a término un embarazo que la va a matar, es inconstitucional. Si permitimos que se suspenda el embarazo infringiendo los derechos del no nacido, también es inconstitucional. Pero hay que tomar una decisión. Lo que eso significa, y lo quiero decir con mucha claridad, es que esta no es una discusión jurídica, es una discusión sobre valores morales. Y respecto de las cuestiones de moralidad, es decir, de los valores que privilegiamos en la vida como individuos, el Estado en una sociedad en la que se predica la existencia de un Estado de Derecho no puede intervenir, porque el Estado no puede intervenir la una parte de la sociedad, los valores morales de la otra parte de la sociedad convertidos en ley. No lo puede hacer, ¿entiende? Entonces, y para no hablar de todo el conjunto de disposiciones constitucionales que defienden la dignidad humana como el más importante de todos los valores. No es la vida, no es la vida, es la dignidad de la persona, lo que dice el artículo 5 y el artículo 38 de la Constitución, que son el fundamento del Estado y de la Constitución. Entonces, una mujer violada, es decir, una mujer en contra de cuyo cuerpo se ha cometido la profanación más visceral a la dignidad humana que se le pueda perpetrar o que se pueda perpetrar contra una persona, ¿qué hacemos con ella? De verdad, hay que obligarla a llevar a término un embarazo si de la violación eso es lo que resulta. De verdad nos lo creemos, que es compatible con la Constitución que eso suceda. Yo creo que en una sociedad como la que vivimos hoy, eso es algo como que no debería discutirse, pero hay que discutirlo. Entonces, lejos de ponerle un paño y decir, no, esta discusión lo que hay que cerrarla y esperar. No, esta discusión hay que continuarla, porque no podemos poner en el parqueo las discusiones en los temas en los que no estamos de acuerdo. No se resuelven así las cosas en una sociedad. Me gustó la figura, Cristóbal, del código decente, pero parece que ese Congreso no puede parir ese código decente, no porque necesariamente sea indecente, sino porque parece que están primando los criterios y la agenda de los sectores conservadores de la sociedad. Hay un punto de que se necesita un nuevo código penal, eso lo sabes tú más que yo, que eso es viejísimo, que eso no tipifica delitos modernos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer si ese Congreso no puede parir un código decente? ¿Volver al 97 y formar otra comisión? No, lo que pasa, Nelson, es que la sociedad no tiene necesidades en una única dirección. Es verdad que nosotros necesitamos adaptar el universo de las tipificaciones de hechos punibles con la ley, incrementar el abanico de tipos penales, adaptarlo a la sociedad, es verdad. Pero nosotros necesitamos, eso tiene que producirse y puede producirse en consonancia con el respeto de los derechos de todos. O sea, no puede ser, porque no es necesario además, que para avanzar en el combate de la criminalidad compleja tenga que ser en detrimento de los derechos de un sector de la sociedad. No. Esta sociedad puede avanzar en los dos sentidos, de manera simultánea. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, yo me niego al dualismo que dice, no, hay que resolver los temas de la criminalidad. Después discutimos los demás. Después discutimos lo demás. Como si eso demás no fuera igualmente, para decirlo con una expresión que le gusta a los periodistas, de vibrante actualidad, de palpitante relevancia, como lo es el combate de la criminalidad. O sea, una persona excluida, o un grupo social excluido, un grupo social sobre el que pesa la posibilidad de la discriminación, hace tanto o más daño a la sociedad que el desfase en la adaptación de la normativa que tipifica la criminalidad.
Entonces no hay más o menos, son cuestiones de alta complejidad y de idéntica trascendencia social y política, porque lo que está detrás de la posibilidad de que se legalicen prácticas discriminatorias es la profundización de condiciones de rencor, de condiciones de desasosiego, que la única vía por la que explotan a la postre es mediante manifestaciones de violencia. No hay otra manera. Entonces, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cristóbal, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. El tiempo se nos queda siempre corto para hablar de este tema tan importante y delicado, además estructural de la sociedad. Les agradezco a ustedes por la invitación, siempre un placer. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida. Estamos de vuelta en Despierta con CDN a propósito de todo lo que hemos vivido en los últimos días. Cuba, Venezuela también tiene una situación de último tiempo. Haití, de una manera especial, golpea todo lo que puede ser opinión internacional para República Dominicana. Hemos invitado, a propósito de todo ello, al señor Leonardo Ariel Martín Rayotto, que es el director del Centro de Estudios Sociales de Montevideo. Y con él justamente vamos a analizar cuáles son los principales temas que le preocupan específicamente a República Dominicana y, ¿por qué no?, a la región. Señor Martín, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Sé que ha llegado ayer, que está cansado y que ha tomado la gentileza de venir a acompañarnos hoy tan temprano. Se lo agradecemos. Para mí es un honor participar aquí en este programa que he estado viendo que es muy prestigioso, así que les agradezco. Y le agradezco a Pelegrín Castillo la invitación también por recibirme en esta fantástica República Dominicana que... Arrancamos de inmediato con el tema de Haití. ¿Cómo no? Usted, espero que haya tenido el tiempo de ver las últimas actualizaciones de ayer respecto de declaraciones del jefe de la policía de Haití, el señor Leon Charles, que intenta de manera permanente involucrar el nombre de República Dominicana en la teoría de supuesta conspiración para el magnicidio. Sin embargo, de otro lado, se habla de que el primer ministro, Claude Joseph, habría sido el autor intelectual del magnicidio contra el presidente Moïse. Hay dos teorías, dos, inclusive en algún momento se parecen, solo que hay uno o dos actores en ambas tramas que hacen la diferencia. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, indudablemente la violencia en Haití lamentablemente ha sido una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Salvo periodos muy cortos. La violencia política en Haití, a diferencia de República Dominicana, luego del proceso de Trujillo, en alguna medida ha sido una diferencia importante. Es difícil que sepamos la verdad, ¿no? La verdad absoluta en un proceso tan oscuro como este. Sin embargo, yo creo que hay fuerzas y elementos que tienen que ver con la situación regional, ¿no? No deberíamos, me parece a mí, circunscribir el tema de Haití exclusivamente a un problema de Haití con República Dominicana, más allá de los problemas fronterizos, el tema de la inmigración. Yo no estoy calificado para hablar en detalle del proceso específico, ¿verdad? Pero sí creo que hay una conjunción y una connotación importante con los procesos en Colombia, con el resto de los procesos que se están dando en América Latina, de desestabilización y de radicalización de procesos muy débiles, ¿no? Como el caso de Haití notoriamente, y que se aprovecha la oportunidad para generar cierta radicalización, cierta distorsión, que lleve, bueno, a beneficio de determinadas fuerzas de izquierda principalmente, que hoy están bastante debilitadas en el continente, ¿no? Incluso bajo amenaza. Leonardo, hay un titular en uno de los medios impresos de la mañana que dice que a Biden se le complica la situación en el Caribe, refiriéndose a Haití, a Cuba, pero yo diría que tiene una situación confusa y convulsa en la región. Hay que agregar Venezuela, que lo mencionó Yulisa, pero ahí está Nicaragua. Pero yo no advierto una política clara, específica, ni una representación de prestigio de Estados Unidos para manejar los problemas de la región. No sé qué usted vende del centro. Bueno, lo llevo un poco más abajo, ¿no? Usted se quedó ahí en la zona del Caribe y del norte de América del Sur.
lo llevo incluso más abajo. El liderazgo que Estados Unidos está teniendo en el Cono Sur, por ejemplo, está ciertamente debilitado también. Por ejemplo, se ha generado, y ustedes todos lo saben, un debate muy fuerte acerca de las vacunas. Nosotros en Uruguay estamos vacunándonos todos con la vacuna china y muy tarde, ya con un 50% de toda la población vacunada, recibimos una donación de Estados Unidos. Es decir, hay una falta y una omisión de liderazgo notorio en los Estados Unidos que la administración Biden todavía no ha retomado. Yo creo que Biden está mucho más concentrado en recuperar la alianza atlántica, la alianza con Europa, retomar su papel de liderazgo en Medio Oriente, o quizá preocupado mucho por la situación en Israel, etcétera, y temas que consideran mucho más importantes, mientras efectivamente la región se le va de las manos, y eso yo creo que no hay una conciencia clara en Estados Unidos de lo lastimoso que es para el liderazgo norteamericano el hecho de que no pueda controlar o liderar su propia región, ¿no? La región más cercana. Y ahí está teniendo problemas enormes con el liderazgo chino, ¿no? Que avanzan notoriamente con una diplomacia que es principalmente económica, pero que se traduce también en una diplomacia agresiva y que condiciona las relaciones de los países, en particular de América Latina, con China, a través de las vacunas, a través de la compra de materias primas. En un momento de alza de precios, quien nos compre más materias primas a nuestros países es en definitiva quien tendrá la preferencia. Y como la diplomacia china utiliza esa preponderancia económica para conseguir cosas a cambio o para evitar relaciones como por ejemplo con Taiwán, etcétera, bueno, ahí hay una omisión notoria del liderazgo de Estados Unidos que el presidente Biden tendrá que, creo yo, más temprano que tarde, tomar cartas en el asunto, ¿no? Distintos organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, apuntan al impacto del coronavirus en toda la región y los efectos sociales que va a acarrear y que está acarreando, y que además se trata prácticamente de una mochila que venimos arrastrando hace algún tiempo por una promesa fallida de que América Latina no termina de repuntar, pese a que ha tenido años de bonanza o de progreso en algunas regiones. ¿Cómo se ve el futuro inmediato, o más bien próximo, desde el Centro de Estudios Sociales de Montevideo? Bueno, lamentablemente tengo que decir que con cierto pesimismo, ¿no? Efectivamente, luego de la década dorada del precio de las materias primas, en donde principalmente, y esto son generalizaciones que luego las particularidades, merecerían un análisis en profundidad, pero si hacemos una generalización, América Latina estuvo gobernada principalmente durante ese periodo de bonanza, de esos 10 años que van del 2004 al 2014, 2015, de precios muy importantes de las materias primas, estuvo gobernada por fuerzas de izquierda. Y eso generó, de la mano de la bonanza económica y de la aparición de la izquierda en casi todo el continente, generó una sensación de redención, ¿no? Había la sensación en grandes sectores de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas, que creían que era el momento de la inclusión definitiva de las clases populares, del fin de la desigualdad, etcétera. Eso no se dio, eso finalmente no se dio. En realidad, en la mayoría de los casos, la izquierda terminó envuelta en escándalos de corrupción casi como nunca antes en la historia de América Latina, en la mayoría de los países. El caso Odebrecht, que tanto en Brasil, en Perú, en Colombia, en Uruguay no llegó a salpicar directamente, pero también estuvo presente. Es decir, hay una frustración enorme que se genera en las sociedades con esas fuerzas de izquierda que no logran redimir a esas sociedades, y la pandemia del coronavirus termina por aterrizar definitivamente y por consolidar ese problema social, que de cara al futuro, va a depender, creo yo, en gran medida de cómo los países se encarrilan luego de haber probado todos los modelos, en alguna medida, ¿no? Luego de haber probado el consenso de Washington, el neoliberalismo, luego de que vinieran las fuerzas de izquierda, luego de que ahora lentamente se están retomando otras fuerzas, eventualmente de centro-derecha, tendrán que las élites seguramente llegar a una política de compromiso y abandonar los radicalismos que generalmente no llevan a buen puerto. No parece ser lo que está pasando, en realidad, ¿no? Si vemos
Si vemos una cosa la recomendación y otra cosa lo que la gente exactamente, decide. lamentablemente. Si vemos la situación en Chile, en Colombia, si vemos la situación en la propia Argentina, que no tiene esos niveles de enfrentamiento, pero que hay una polarización política gigantesca. Bueno, ni hablar de los casos que ya mencionaron ustedes, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Bueno, el caso de Perú, por ejemplo, que acaba de decidir sus elecciones en un apretadísimo balotaje, en donde la legitimidad está muy cuestionada por parte de ambos candidatos y en particular del presidente que ganó. Bolivia, que también... Bolivia, que va y viene entre... Tiene su propia crisis itinerante. Exactamente, que va y viene del moralismo, por llamarlo, del movimiento de Evo Morales, va y viene en ese proceso. Está Evo Morales, viene la alternativa, no funciona, vuelve en alguna medida un liderazgo afín a Evo Morales. Es decir, yo creo que, y un poco lo hablábamos con Pellegrín en el rato que tuvimos de compartir, hay una debilidad de las instituciones y de los partidos políticos en América Latina. Yo vengo de un país que por suerte todavía se mantiene un poquito a salvo de esa situación, pero hay una debilidad de las instituciones y de los partidos políticos que generan un proceso o que motivan un proceso de caudillismo, de izquierda o de derecha, de caudillos populistas o no. El caso de Colombia, por ejemplo, es un caso relativamente exitoso, el de Uribe. Ahora, termina el periodo de Uribe y termina el uribismo. Y entonces no hay alternativa, ¿no? Los procesos personales no terminan llegando a buenos resultados. Ayer Nelson en su editorial lo decía, el caudillismo americano y el balaguerismo en la República Dominicana. Bueno, el balaguerismo, exactamente. Por eso digo, cada proceso tiene sus particularidades, pero en el fondo uno podría generalizar de que el caudillismo es una tentación o un resultado de la baja institucionalidad que tienen muchos de nuestros países, lamentablemente, ¿no? Una pregunta sería, ¿Donald Trump acaso no tiene todas las condiciones para ser caudillo, pero la institucionalidad quizás en su país no le permite tal cosa? Bueno, efectivamente, yo creo que el caso de Trump es muy interesante, ¿no? Es lo más parecido a un caudillo latinoamericano, que con dificultad, pero que finalmente fue frenado por esos check and balances, ¿no? que tanto se habla de la política norteamericana. Una democracia plena, una democracia desarrollada, en definitiva tiene vacunas, ya que estamos hablando de vacunas, ¿no? En todo el mundo, vacunas suficientes contra ese proceso. Humildemente incluyo a Uruguay en ese proceso también, es decir, a lo largo del tiempo. Ustedes todos deben conocer seguramente el liderazgo que ejerció Mujica, ¿no? El Pepe Mujica en su momento, pero que fue un liderazgo que, bueno, que las instituciones lo tomaron, asumieron el impacto y bueno, y ahora ya está la calle Pou y ahora ya terminó Mujica y ya está en su chacra predicando con su filosofía como decimos en el Río de la Plata, con su filosofía de boliche, ¿no? De bar, de café, pero bueno, pero no fue un liderazgo que parecía que podía eventualmente ser mesiánico, pero que en Uruguay, bueno, eso no terminó sucediendo, ¿no? Leonardo, ¿qué tiene el centro en agenda y qué vientos te traen por República Dominicana? Los vientos, nosotros estamos ahora en breve, a finales de agosto, principios de septiembre, instalando una filial en Miami del Centro de Estudios, que nació en Montevideo, pero que tiene una vocación regional y en alguna medida mundial, ¿no? Pero principalmente regional, en esta cuestión de hacer el análisis de las sociedades abiertas, de las miserias y de los problemas que tienen las sociedades abiertas, que enfrentan hoy en día, creemos nosotros, dos grandes enemigos. Uno externo, que es el caso de China, con esta cuestión de su diplomacia tan agresiva desde el punto de vista económico y político, pero además un enemigo interno que es justamente el que estamos describiendo, el de la frustración social, el de un proceso de profunda frustración social en un marco en donde en Occidente en general y en particular en América Latina, con total seguridad podemos afirmar que nosotros vivimos mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos y que nuestros bisabuelos. Sin embargo, por alguna razón, las sociedades democráticas de América y en particular de Occidente, en general de Occidente, no han podido demostrarle a sus propias sociedades de que estamos avanzando. No, hay una necesidad de un contrarrelato, es necesario volver a privilegiar la libertad, volver a privilegiar los derechos, volver a privilegiar la democracia, el consenso, sobre los radicalismos, los caudillismos. Y en esa tarea vamos a instalarnos, como les decía, en Miami, para atender más de cerca y para estudiar más de cerca
los casos regionales, que son en definitiva los más candentes. Volvemos con Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, y eso nos permitirá seguramente desarrollar más y mejor diagnóstico para luego eventualmente recomendar o proponer soluciones. Eso es lo que nos mueve y lo que nos motiva para seguir trabajando en este sentido, ¿no? Han hecho un brinquito acá en la República Dominicana, que dejen quizás una oficina instalada. Digo. Bueno, capaz que podemos con el amigo Pellegrini, con Pronación, generar un vínculo que se profundice mucho más. Bueno, gracias, Leonardo. A propósito de Pellegrini, ¿cómo camina la región? Está caminando del centro a la derecha. Si te juntas con Pellegrini, va a caminar del centro a la derecha, tú también aquí. Bueno, vamos a ver, sí. Puede que llegue hasta el extremo de la derecha. Bueno, en realidad mi recomendación sería, y de hecho lo estuvimos hablando con Pellegrini, ninguno, y lo hablábamos recién, ningún extremo es bueno. Los radicalismos nunca son buenos. Tampoco es bueno que la balanza se incline solamente hacia un lado. En algún momento hay que equilibrar esa balanza y eventualmente manejar un poco esos equilibrios y tender, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, hacia un centro que le permita a la sociedad generar acuerdos y generar compromisos sostenibles. Siempre suelo decir que la política es el arte de lo posible, y cuando las sociedades no logran ese consenso, ese compromiso, esa negociación, bueno, basta ver lo que pasa en América Latina para darnos cuenta de dónde nos lleva, ¿no? Bueno, lo de Pellegrini a la derecha es verdad, pero es un intelectual conspicuo de esta sociedad que sabe convivir, debatir y discutir con el centro y con la izquierda. Mi entrevistado favorito, lo he dicho en varias ocasiones, a Pellegrini yo le hago una sola pregunta y Pellegrini me hace el programa entero. Pellegrini. Leonardo, espero que la pase bien por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Gracias. Que pasen bien. Con nosotros el sindicalista Gabriel del Río. Vamos a hablar del tema de actualidad, el aumento salarial, el salario mínimo en el sector público no sectorizado que se produjo ayer, en medio de una situación un poquito confusa, y por eso es oportuna la presencia de Gabriel del Río aquí para que nos explique. Buenos días, Gabriel. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ese fue un diálogo que hicimos un gran esfuerzo para llegar a acuerdo. Pero espérese, vamos por partes. O sea, ustedes dialogaron, pero eso era parte, venía en un proceso, porque la primera convocatoria del comité de salario fue ayer. Entonces la gente dice, ven acá, ¿y cuándo discutieron? ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? ¿Por qué las empresas, Gabriel, están celebrando eso y se incluyó la reclasificación si era el punto de incordio de toda la vida? Ahí como cae gato entre macutos, como que ustedes lo amarraron o ustedes amarraron. Bueno, en primer lugar, eso fue un diálogo que se hizo previo. O sea, no hicimos lo que hacemos cada 2 años, el show de la prensa, de la insistencia. Todo esto lo hicimos previamente. Un acuerdo de aposento, dicen por ahí. No, diálogo previo, no de aposento, sino un diálogo previo, discusiones previas, que es lo que manda el momento. El momento nos manda para un momento de bulla, de escándalo, de enfrentamiento innecesario. Todo eso lo hicimos previo. Primeramente, reuniones con el sector empleador. Varias reuniones con el CONET y todo el sector empleador. Discutimos todas las posibilidades. Hicimos nuestra propuesta de un 40%. Ellos hicieron otra propuesta. Luego el ministro Luis Decán tomó una iniciativa importante. Por primera vez un ministro se involucra en una forma permanente, insistente. Hicimos varias reuniones con el ministro de Trabajo, varias reuniones, varias discusiones, y el ministro con el sector empleador, nosotros por otra parte con el sector empleador, y entonces llegamos a un entendido en esa situación que estamos viviendo de una pandemia. No hay que olvidar que estamos en una crisis económica muy compleja para la mayoría de los trabajadores, pero en ese sentido preferimos ese diálogo, esa concertación previa. Lo que hacíamos en el Comité Nacional de Salario, que eran las discusiones públicas que teníamos con decidimos, mire, vamos a dialogar, vamos a concertar previamente y llegar a una presentación de un acuerdo, llevarlo al Comité Nacional de Salario, y no tenemos que hacer todas esas cosas que hacíamos antes. Pero es bueno también insistir
la propuesta, la preocupación del presidente. ¿Cuál era la preocupación del presidente? La preocupación era llegar a posibilidad de acercarnos a un salario que ya más real. No esto que lo que aprobamos ahora no es un salario real, es un proceso de acercamiento. ¿Por qué? Porque la inflación, digamos, la inflación está alrededor, la inflación acumulada de los 2 años, alrededor de 11 puntos y tanto. Y nosotros logramos sobrepasar por primera vez en los últimos años, lograr pasar de la inflación. Recordemos que hace 2 años el aumento fue del 14%. Y logramos ahora mejorar un poco la inflación. No resolvemos el problema de la inflación en el sentido global de los 10 años que tenemos acumulado de la inflación. Estamos hablando de los últimos 2 años y logramos mejorar un poco esta situación de la inflación. Ahora, en cuanto a la reclasificación, que es un tema para nosotros importante, en las discusiones se agregó un nuevo elemento, la microempresa. Nunca hablábamos de la microempresa, hablábamos de 3 categorías, grande, mediana y pequeña. Ahora agregamos una nueva reclasificación teniendo en cuenta la propuesta de la ley que tiene que ver con la reclasificación. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, logramos que la empresa grande y mediana, que son los 2 elementos, grande, mediana y pequeña, esas 3 empresas va a impactar fundamentalmente un poco más del 85% de los trabajadores. La microempresa, que son las grandes mayorías de las empresas, pero no son la mayoría de los trabajadores, son la mayoría de las empresas micro, pero no de los trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores? En la grande, en la pequeña y en la mediana. Y entonces logramos insertar el elemento de la microempresa que no estaban dentro del programa. Recuerden que la clasificación que teníamos antes era de 1 millón, de 2 millones y de 4 sobre 4 millones. Estamos hablando en esa categoría, eso se dejó al lado porque no tiene sentido. Entonces logramos ese acuerdo de mejoría entre la grande empresa y la mediana empresa, logramos aumento importante. La grande empresa logramos alrededor de un 19 y tanto %, en la mediana empresa un 58%, y en esas 2 grandes empresas y medianas empresas pudimos mejorar los salarios de los trabajadores, mejorarlo un poco, pero no logramos nunca satisfacer lo que es el costo de vida, que está muy por encima de todos estos aumentos que hemos logrado. Señor del Río, hay algunos analistas que indican la reclasificación va a comerse el incremento salarial, por ejemplo, de los que antes eran considerados trabajadores de grandes empresas y que ahora serán trabajadores de la mediana empresa, y que por lo tanto, dicen algunos analistas, es engañoso el anuncio que se ha hecho ayer. Insisten en que, por ejemplo, si antes usted ganaba, y lo tengo acá anotado, aproximadamente 16.610 pesos, ahora va a pasar a ganar 19.250 porque su empresa dejó de ser grande y ahora será mediana, y que por lo tanto el anuncio es engañoso. ¿Qué pueden decir ustedes en ese sentido? Lo que pasa es que entre las grandes empresas, estamos ahora hablando de 21.000, 20 ahora, 16, sí, y el 1 para el año que viene, y en la mediana empresa un 58%. Ahí lo importante de eso es lo siguiente. ¿Por qué nosotros aceptamos? Porque logramos sobrepasar lo que es la diferencia. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, cuando usted tiene un trabajador, que son 3 trabajadores y hasta 8.000 pesos de producción, usted tiene realmente una situación que usted dice, bueno, eso es una microempresa. Pero ahora lo que acordamos fundamentalmente, que es lo que los analistas no ven, es que lo que beneficia al trabajador, si usted tiene una empresa con 3 trabajadores y 8.000 de beneficio, eso usted dice, es una microempresa. Ojo, pero usted puede tener 3 trabajadores y lograr una producción ahora con todas las tecnologías mucho más alta. Entonces, ese trabajador no está en la microempresa, sino que pasa a ser de acuerdo a la producción que tenga la empresa. Y eso resuelve el problema, a nuestro juicio, humilde y discusiones, resuelve el problema de por qué esas
situaciones que se dan entre la micro, la pequeña y la mediana. Es lo que más beneficia al trabajador. 3 trabajadores, usted dice, bueno, por eso está en la microempresa. No, si esa empresa produce hoy con la tecnología sobre más de 8.000 pesos, ya deja de ser micro. Y eso fue el acuerdo fundamental en ese sentido. Señor del Río, ¿tienen capacidad las pequeñas, las micro y medianas empresas, que muchas de ellas estuvieron cerradas durante la pandemia y que ahora andan con unos hashtags por ahí de que los dejen trabajar, de que no tienen posibilidades? ¿Tienen capacidad para asumir este aumento de salario? Bueno, esperamos que sí, porque cuando el sector empleador está en esa disposición, está en esa actitud positiva de ese acuerdo, es porque ellos han hecho sus estudios y saben que es posible lograr esto. Ahora, no todas las empresas micro, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, las empresas que venden los numeritos de las bancas. Las bancas. Mire, ¿cuánto le pagan a un trabajador de la banca? 4.000, 6.000, 7.000 pesos. ¿Qué va a pasar con la banca actualmente? La banca tendría que ajustarse a un salario de 11.000 y tantos pesos. ¿Estarían en capacidad? No. Entonces, le estamos pidiendo al ministro, vamos a revisar un salario especial para las bancas, para los trabajadores de la banca. Porque, en definitiva, hay muchas microempresas que van a tener que hacerlo con las bancas, lo van a tener que hacer con los restaurantes, lo van a tener que hacer con los bares, con todos los sectores. Bueno, no todos los sectores, porque los sectores están globalizados en las micros, en sentido global, las micros. Pero este sector, estamos hablando más de 200.000 o 300.000 trabajadores, es un sector muy importante para el desarrollo de la mayoría de esas personas que son madres de familia, solteras, con muchos problemas, y esa situación de la banca especial, nosotros proponemos un salario especial para la banca, teniendo en cuenta que no es lo mismo una banca en una loma, un sitio, o una banca en la capital. Entonces estamos viendo el complejo de la banca global, y es una situación que tenemos que presentar. Es un ejemplo nada más, que sabemos que los salarios de la banca están muy deprimidos y muchas bancas no podrán llegar a los 11.000 y tantos salariados. Eso es una situación que se da. Y muchas microempresas no van a poder, eso es consciente, estamos conscientes, pero las grandes microempresas, la gran cantidad de microempresas, sí, porque cuando el patrón, los empleadores lograron aceptar ese acuerdo, es porque ellos sus estudios le dan que realmente las grandes mayorías tienen posibilidades de resolver ese problema. Gabriel, yo editorializaba en el Caribe la semana pasada, bueno, pidiendo eso, que se llegaran a acuerdos previos, o sea, no fuera del comité, sino que no entraran a esa discusión porque realmente la situación es difícil por la pandemia, la situación económica, y abogaba por la reclasificación. Pero yo creo que ustedes metodológicamente cometieron un error, o se equivocaron, o se dejaron engañar, o traicionaron. Me escribe el profesor Hugo Cedeño, de los dirigentes de FAPROAS, de que es una burla a los miles de ancianos que tienen años esperando una mísera pensión de 5.000 pesos, que ustedes acepten una de 75.000. Pero ¿a dónde voy? A lo del acuerdo previo. Porque tú dices, amarramos aquí, nos discutimos aquí, el ministro de Trabajo, que el presidente de la República, pero ¿dónde estuvieron los trabajadores en todo ese proceso? ¿Ustedes no consultaron a nadie? Bueno, nosotros tenemos potestad en mi central, nosotros tenemos una estructura organizativa. Un poder. Tenemos poder para negociar, tenemos el poder en nuestra central. Imagino que Pepe y nosotros teníamos también lo tendrán, pero en mi central pero si nosotros... Una asamblea, yo no conozco ninguna asamblea. Bueno, nosotros tenemos previamente un buró ejecutivo, comité ejecutivo, discutimos las posibilidades y la propuesta nuestra del 40% la discutimos previamente, vimos las posibilidades que no podíamos llegar a esa situación, pero en mi central sí se discutieron a nivel de los organismos y nosotros a nivel de los organismos nos dieron potestad para negociar y llegar a un acuerdo. Porque imagínese usted que nosotros tengamos que hacer todas las asambleas para discutir todos los salarios. Sí, pero así que hacen los verdaderos dirigentes obreros. Bueno, pero es que nosotros tenemos potestad para discutir y dialogar. Y si yo como dirigente sindical, mi gente confía en lo que yo hago, con el poder que me dan, ojo, no es porque yo me los robo, sino el poder que ellos me dan, entonces esa potestad es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer en esta situación que estamos viviendo ahora,
de la pandemia, las grandes asambleas, como lo hacíamos antes, entonces lo que tenemos es una delegación de poder para poder negociar. Otra pregunta. Pero antes de esa pregunta quiero entrar en lo de las pensiones. La pensión. Sí. Indudablemente, yo tengo una pensión, mi pensión es de 8.000 pesos. Mi pensión original. Yo estoy pensionado con 8.000 pesos. Yo soy un dirigente sindical de más de 60 años en estas actividades. Que no merece respeto. Por eso lo dije yo. O sea, indudablemente yo quisiera que todos los trabajadores tuvieran una pensión digna. Y he luchado para una pensión digna, partiendo de mi pensión. Ahora, es lograr que el presidente nos pensionara, que esa pensión la habíamos solicitado desde el gobierno pasado. No es desde ahora la pensión, la solicitamos el gobierno pasado. Que lograran una pensión de 75.000 pesos los dirigentes sindicales, pero nosotros hemos dedicado toda nuestra vida. No, y estamos de acuerdo, pero llama la atención que los pensionaran a los 9, parece que hubo un amarre. No. Que pensionaran a todos los dirigentes. Eso. No todos los dirigentes, no todos. A los principales. Quedan, ahí no hay ni uno de la base. No, pero por ejemplo, José Luis León. Ponlo ahí en pantalla, son todos. Sí, no. José Luis León, por ejemplo, es el dirigente de las CAS. Histórico. Dos dirigentes de las CAS. Nosotros logramos estas posibilidades a este grupo de pensión, pero nosotros hemos logrado en años anteriores a otros grupos, hemos logrado pensiones. De 5.000 y 8.000. Una pensión de 35.000 es privilegiada, de 35.000 pesos, entra en la categoría de privilegiada. Claro que sí. Yo no niego que es una pensión privilegiada, claro que es una pensión privilegiada, pero una pensión privilegiada que yo digo, y soy consciente, me siento bien, ¿por qué? Por mis años de trabajo, en favor de la libertad, de la democracia en este país, el trabajo que yo he tenido. Entonces, ¿por qué no dar una pensión privilegiada a un dirigente que se ha dedicado más de 60 años? Lo que la gente se pregunta es si lo de la pensión fue parte de la negociación o de las parte conversaciones previas. Esa pensión no fue ahora. En marzo. Ya te la han cobrado 3 veces. No, yo no he cobrado nada todavía. ¿Ah, no? Por el decreto. No, yo no ¿El decreto de marzo? Está desde marzo, pero yo posiblemente... Tienen que pagar retroactivo. Posiblemente me entra, posiblemente cobre ahora en julio, posiblemente. 4 meses. No he cobrado nada. ¿Por qué? Porque se lleva unos trámites, unos papeleos, una situación tal. Yo no he cobrado todavía la primera pensión. Pienso que voy a cobrar ahora, en julio. O sea que yo no he cobrado nada. Es una pensión que se dio el decreto, pero todavía yo no he cobrado nada. Se va a ir de vacaciones, Gabriel del Río. Le salen 300.000 y pico. No, excúsame, Gabriel. Pero no he cobrado nada. No, pero nosotros reconocemos. Cuando yo estaba chiquito ya tú eras un dirigente. Sí, pero está bien, pero es bueno que... Después de esta pensión, los pensionan, salen todos ya de la discusión. ¿Y quién va a dirigir? Entran figuras nuevas. No, ¿y quién va a dirigir? No. Yo sigo trabajando igual normalmente, mi trabajo normal. Es una pensión que yo tengo para cuando los trabajadores decidan sacarme de la casa, decidan los trabajadores, porque la institución mía es una institución democrática. En el Congreso de la CAS próximo, que el año que viene, los trabajadores van a decir, mire, Gabriel, ya está bueno. Y yo me voy, cojo mi mochila y me voy tranquilamente. Pero es una decisión de los trabajadores. Aprovecha, Gabriel, mira, hay como 40.000 trabajadores, principalmente cañeros, que están pugnando por una pensión de 5 o 6 mil pesos. Acuérdate, los que no completan las cotizaciones, las 400 cotizaciones, son decenas de miles. Entonces aprovechen, y en esos contactos con el presidente, dice, presidente, ya usted nos resolvió a nosotros, pero vamos lo hemos planteado. Bueno, ahora luchen con más fe. Pero primeramente planteamos que se igualen todas las pensiones del ES y de SS. Yo tenía una pensión de 8, un grupo ahora está en 10. Hemos planteado al presidente que lleve a todo a 10.000 pesos mínimamente, pero que mejore el monto de las pensiones, porque una pensión de 8 o 10.000 pesos, ¿qué es lo que significa en esta condición? Una pensión de hambre, gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Tenemos que irnos, vamos a la pausa. Bien, muchas gracias. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:43 minutos de la mañana. Vamos a hacer una conexión con nuestra compañera Daya Sena. Hoy le ponemos atención precisamente al anuncio de aumento salarial que ha dado el gobierno de la República Dominicana. Los sectores están evaluando definitivamente qué van a hacer, sobre todo sectores particularmente impactados por la crisis del COVID-19. Daya, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente el empresario y también propietario del restaurante Local 3, ubicado aquí en el Distrito Nacional, Tito Prats, hacía ciertamente un énfasis en que ha sido inadecuado el tiempo en que ha sido aplicado este aumento salarial, sobre todo ya que las pequeñas, medianas y microempresas no tienen tanto tiempo funcionando a total capacidad para a partir de ahora también tener que darles a los empleados este aumento salarial. Conversamos con él hace tan solo minutos y estas fueron sus declaraciones. Yo no puedo negar que sí había que hacer un reajuste salarial, pero esto conlleva otras situaciones. Miren qué es lo que sucede, y es simple en matemática. Ahora los salarios son más altos. Yo quisiera que todo el mundo tuviera un trabajo. Ahora el que no tiene trabajo se le hace más difícil conseguir un trabajo. Mi problema no es con el que ya tiene un trabajo, ya ese tiene un trabajo. Mi preocupación es el que no tiene trabajo. ¿Qué va a pasar con esto? La riqueza cada día se aleja más de la pobreza, la está dejando atrás, ya no la ve ni siquiera. Entonces el problema no es subir el salario, el problema es que la gente que perdió sus trabajos por la pandemia tenga la opción de tener acceso a un trabajo. Esta gente ahora la van a tener más difícil, porque si vamos a poner que yo tengo 20 manzanas, ¿verdad? Y la tengo que repartir entre 50 personas. Hay que dividir, cortar la manzana, calcular cuánto le tocan, sería menos de la mitad a cada uno. Pero ahora es como tener las 50 personas, 20 manzanas, y esas 20 manzanas hacer a los primeros 20 de la fila. Se van a quedar atrás 20 personas sin manzana. Entonces, no sé si me equivoqué con el número, pero la cuestión es repartir la manzana, no darle más al que ya tiene. Entonces, se va a hacer cuesta arriba ahora emplear gente que no tiene trabajo. Un país donde una persona, un muchacho joven no tiene la oportunidad porque tiene una ficha, porque un día lo agarraron montando motor, corriendo en una avenida, tiene una ficha, fichado, ya ese muchacho no consigue trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese muchacho se reintegre? ¿En qué va a parar? Delinquir. Entonces, la situación es la siguiente: el momento no era el indicado, se pudo haber esperado un mes, dejar que la gente el comercio que aperturó anoche pueda ver algo y entonces ese aumento, pero no fue el momento, no creo que sea el momento. Y ahí anunció Conatra que va a haber un aumento del pasaje. Entonces el que no tiene trabajo se va a pie, entonces se le está poniendo más difícil al que no tiene un empleo. Estamos en medio de una pandemia que va a durar un tiempo, pero ya estamos dándonos cuenta, las autoridades están dando cuenta de que hay que abrir y hay que trabajar. Ahora bien, el que no tiene un empleo, ¿qué va a pasar con él? Además de esto, esas medianas, pequeñas y microempresas, ¿cómo van a ser afectadas? ¿Tienen solvencia para pagar este aumento salarial? Es una locura. O sea, están en cero, no tienen dinero en sus cuentas, anoche abrieron y ya hoy hay un aumento salarial. ¿Y qué es esto? Lo que es el premio para algunos que ya tienen empleos es el castigo para las empresas que no pueden pagar el aumento ahora mismo, y es el castigo del no saber cuándo ahora van a poder conseguir un empleo lo que no tienen empleo. Otra cosa, cuando tú en esta situación donde hay un desorden con los precios, tú avalas un aumento, tú estás avalando los precios altos. Ya solucionamos de la forma fácil: vamos a subir los salarios y ya olvídate del aumento de los precios porque te subimos 3.000 pesos, 2.000 pesos. No, esa no es la solución. ¿Hacia dónde va este sector de medianos, pequeños y microempresarios? Nosotros estamos pensando meternos a magos o a comediantes o dedicarnos a otra cosa. Yo te puedo decir, porque yo conozco el sector desde adentro, desde afuera, desde un bar a un restaurante, yo he pasado por todas, de que si las cosas siguen así, yo sé que el presidente no va a dejar que eso suceda. Yo estoy seguro de que en él prima la gana de que esto funcione, pero no era el momento del aumento, no ayer. Yo lo mencioné hace una semana en un programa, yo me lo olía que venía un premio para bajar presión. No era el momento, eligieron un mal momento y les va a afectar más que a ellos políticamente, a una población que no tiene empleo. Y esa es mi preocupación. ¿Qué va a pasar con nosotros? Unos desaparecerán, otros tenemos que enfrentar situaciones nuevas. Yo apenas abrí ayer y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al jefe de la policía. Esto es muy serio. Yo siempre he cerrado mis horas. A las 11:03 de la noche me quedaban 5 clientes pagando. Son 2 pisos,
se aparecieron 2 motores con 4 policías, queriendo entrar adentro del negocio, cuando el negocio de al lado, a media cuadra, tenía 100 carros afuera, lleno de gente. Porque tú me mandas a mí 4 policías a entrar a mi negocio. A mi negocio no entra nadie, sino es con una orden. Yo soy un hombre serio y respeto mis medidas. Respeten a lo que está pasando. Se le movió la cogioca de una hora a otra hora y están en esto. Eso es vandalismo de la forma que se acercaron. Y esa no es la forma. Le aconsejo al presidente que hable con el jefe de la policía, porque así no vamos para ningún lado. Con terror, con molestias, con el picoteo de nuevo, con chantaje. No, así no funciona el país. Así no vamos a poder, no podemos estar contentos. ¿Ustedes han evaluado una medida o una posibilidad que ustedes puedan, aunque sea, presentar al presidente para ver qué pueden hacer los medianos, micro y pequeños empresarios con este aumento salarial también? Mira, yo creo en la proporcionalidad. Yo creo siempre en la proporcionalidad. Si nosotros tenemos todavía un horario restringido y no hemos empezado a trabajar, el aumento mío tiene que ser proporcional a las horas que tú me estás dejando trabajar. ¿No es un poco abusivo tú abrirme hoy y querer meterme una carga que se la merecen mis empleados y todos los empleados del país? Pero tiene que tener un poco de propiedad intelectual y como determinar de que si abrimos hoy y estamos trabajando con un horario todavía restringido, que hay que abrirnos, que lo sepan, que lo tienen que abrir, manejando nuestro compromiso que tenemos de cumplir con esas normas, nosotros tiene que ser proporcional también. Esa desproporción que siempre ha habido con nosotros es abusiva. No sé qué le pasa a los otros comerciantes que no lo dicen. Como bien escuchaban, también así este fuerte llamado a la Policía Nacional, al presidente de la República específicamente, para que regule también las actuaciones de los agentes en cuanto a los negocios que sí están respetando el horario nuevo de desescalada con respecto al toque de queda. Esta es toda la información. De esta forma yo retorno al estudio. Gracias por este reporte. Y veían ustedes esa declaración de Tito Prats, un empresario vinculado al sector de los bares y el entretenimiento acá en la República Dominicana. Vámonos a comercial, ya venimos con más. Gracias, Frank. Gracias, Frank. Nos vemos mañana. Bye bye.